Profe, feliz año. Profe, no te escucho, no sé si me respondiste o no, pero te deseo muy feliz año. Profe, yo tampoco te puedo escuchar. Pensé que era mi notebook nomás. Veo que estás hablando, pero no se te escucha. Hola, profe, feliz año, ¿qué tal? No se le escucha. Ahí le escucha. Hola, ahí me escuchamos. Ahora sí, profe. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, profe? Feliz año. Todo bien. Feliz año nuevo para todos ustedes también. ¿Pasaste bien? Sí, súper. ¿Y ustedes también? Súper bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Me escuchan bien ahora entonces? Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy entonces. Continuamos con el proceso de elaboración. Bueno, le voy a presentar una clase nueva. Voy a enseñar hoy cómo calcular la muestra de una población numerosa. Y también vamos a hablar si es necesario calcular la muestra o no es necesario. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas. La evaluación de la primera final ya está. Ya está en la plataforma. Pueden revisar y pueden, si hay algún problema, me pueden avisar. Porque ustedes tienen en su aula, pueden verificar sus calificaciones y todo eso. Entonces, me pueden avisar y vamos a revisar, vamos a controlar sus resultados. ¿Entienden? Estamos. Sí, profe. Bueno, bueno, perfecto, gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, es la primera vez que voy a dar clases en enero. Normalmente suelo estar de vacaciones, pero ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Retuita eso. ¿Qué pasó? Que estamos de acuerdo contigo. La primera vez que nos pasa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal ahí mi pantalla? ¿Se puede ver? ¿Se puede visualizar? Sí, profe, se ve. Gracias. Bueno, empezamos entonces. Hoy vamos a terminar una parte que nos faltaba, la metodología. Entonces, presten atención, el cálculo de la muestra, la población forma parte de la metodología. Bueno, lo que vamos a hacer es entonces calcular el día de hoy. Yo no tengo ninguna tarea. Vamos a ver si ustedes tienen un foro que hasta hoy tienen tiempo para completar.
Hoy no le voy a dar tarea, sí, la próxima semana voy a darle una tarea para que podamos ir acumulando puntajes de vuelta para la segunda parcial. Así que para esta semana no tenemos nada. Bueno, entonces la clase se trata de la metodología muestra probabilística, cálculo de una muestra probabilística. Bueno, vamos a pasar directamente ya a este esquema. Este esquema quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo estamos avanzando en el proceso de elaboración. Habíamos comenzado con el título, que es la primera parte, y muchos de ustedes, algunos no están pudiendo avanzar del punto 1 al 2. En realidad, el punto 1 es lo más importante porque tiene el propósito y la población a ser investigada. Esto tiene que ser algo relevante, relacionado a su materia, que sería la línea de investigación de la carrera de contabilidad. Bueno, entonces, aparte de ser relevante, tienen que ver también la posibilidad de que se pueda investigar, de que pueda acceder a los datos, todo eso tiene que tener en cuenta. Eso ya estamos hablando bastante, tienen que procurar ya de avanzar esto. El planteamiento y la justificación es el segundo paso que estamos mostrando acá en el esquema. Eso se refiere a la contextualización del estudio que queremos hacer, su caracterización, y la justificación se refiere a las razones para llevar a cabo la investigación, por qué queremos investigar. La formulación de las preguntas y objetivos se refieren entonces en base al punto 2, en base a la contextualización, en base a la caracterización, entonces nosotros formulamos las preguntas, especialmente en base al propósito. En base al propósito se formulan las preguntas, sería la pregunta general y las preguntas específicas. Luego, en base a esa pregunta, se formulan los objetivos. Ese sería el tercer paso. El cuarto punto, entonces, la elaboración del marco teórico. El marco teórico, básicamente, entonces, se tiene que basar en explicar el propósito y los objetivos. Se elabora, entonces, para estos marcos teóricos, estas teorías, más adelante nos va a servir para poder sustentar los resultados de la investigación. Los resultados se refiere a la porción de la realidad que vamos a observar más adelante en la investigación de campo. La metodología, entonces, viene a ser la estrategia de cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Metodología, entonces, es el camino que vamos a recorrer, la estrategia que vamos a utilizar para la elaboración, para la investigación de campo, en este caso. Bueno, y ahí también en la metodología forma parte de la operacionalización de las variables. A propósito de la operacionalización de la variable, el trabajo que yo había pedido, algunos de ustedes presentaron solamente el marco teórico y no me presentaron la operacionalización. Entonces, la operacionalización no me sirve si ustedes no me elaboran los indicadores, no me elaboran las variables que van a investigar, las variables que se van a investigar en base a los objetivos. Entonces, si bien nosotros tenemos en el nivel de la investigación, tenemos, o la hipótesis, también se pueden observar las variables, nosotros para los fines de operacionalización utilizamos los objetivos. ¿Por qué? Los objetivos son lo que queremos nosotros investigar, queremos observar en la realidad. Por eso, para los fines de operacionalización de la variable, colocamos directamente los objetivos. Si tenemos dos objetivos, entonces colocamos los dos objetivos y eso desglosamos hasta llegar a los indicadores. Luego, vemos los instrumentos o el instrumento que se va a utilizar y la técnica que va a trabajar con ese instrumento. Esa es la operacionalización que ustedes ya realizaron, ya saben cómo hacerlo, entonces se refiere al desglose de cada una de las variables. Esto, en el esquema que les estoy mostrando, tendría a ser la operacionalización, viene a ser la bisagra. La bisagra, ustedes conocen que es lo que sostiene, por ejemplo, una puerta para que no se caiga. Esta bisagra, entonces, sostiene al esquema en la primera parte hasta la metodología. Luego, la operacionalización de las variables, entonces, ya es una bisagra, luego se pasa directamente a la investigación de campo. La investigación de campo es lo que a partir de hoy o a partir de la próxima clase vamos a estar mostrando, van a estar realizando ustedes ya
también para poder llegar a los resultados, a la observación de la realidad. La investigación de campo se refiere a la investigación de la realidad, a la investigación de la porción de la realidad. Esa porción de la realidad ya se había definido su límite en el título y también está en las preguntas. Bueno, entonces se comienza con la elaboración y validación de los instrumentos. ¿A qué instrumentos se refiere? Se refiere a los instrumentos que nosotros en la operacionalización de variables hemos seleccionado para hacer la observación de la porción de la realidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de la operacionalización. En el inicio de la clase yo le había mostrado un ejemplo bien sencillito acerca de la asistencia de clase. Supongamos que la variable viene a ser asistencia de clase. Bueno, la responsabilidad de la investigación de campo es generar evidencias como para poder tener esos resultados. Se refieren a las evidencias que nosotros podamos generar en la observación. Bueno, a ver, la dimensión o la característica no siempre aparece en la operacionalización. Si es necesario, aparece. Si no es necesario, se puede pasar directamente a los indicadores. En el caso de la asistencia, se refiere a la participación en la clase virtual. Sería, por ejemplo, en esta clase virtual su participación. Ahora, no basta con decir el alumno ha participado, sino tenemos que generar la evidencia. Y esa evidencia se genera a través de los indicadores. Entonces, uno de los indicadores que puede ser, como yo le había dicho para demostrar que un alumno asistió a clase, es ingresar en la videoconferencia, en este caso en el Google Meet, con su cuenta de correo electrónico. Al ingresar, entonces, yo puedo darme cuenta, o si estoy grabando, me puedo dar cuenta que el alumno ingresó. Pero voy a generar más evidencia. Entonces el alumno se escribe su nombre y apellido en el chat del Google Meet. Esa es otra evidencia que yo voy a generar. Y por otro lado, puedo seguir generando evidencia en relación a la participación de la clase. Habilitar la cámara. Si yo le hago una pregunta a un estudiante, entonces el estudiante habilita su cámara y emite una opinión. Y ahí se observa, entonces queda grabado. Entonces, ¿cuál es el instrumento que se utilizó acá para la recolección de datos? La grabación. Si yo no he grabado esta clase, entonces no tengo cómo demostrar la participación del alumno. Estos indicadores, entonces, está en función al instrumento, a las técnicas, en este caso de recolección de datos. La técnica de recolección de datos, entonces, es la grabación de la clase del Google Meet. Entonces, en este caso, es la tecnología, sería la aplicación Google Meet y su grabación. Esta es la forma que trabaja la operacionalización de variables. Entonces, solamente a modo de recordar, ustedes ya tienen que manejar esto para poder Entonces, en este caso, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que directamente la variable van a ustedes colocar el objetivo de su investigación. El objetivo entonces va a representar a la variable directamente. Esa variable directamente vamos a desglosar hasta llegar a los indicadores. Eso es lo que justamente yo ya le había pedido a ustedes, y a medida que van ustedes actualizando su investigación, tiene que ir actualizando también los indicadores. Estos indicadores, ¿dónde voy a encontrar? Estos indicadores se encuentran en base a la investigación del marco teórico, en base a los conceptos que uno tiene acerca del objetivo o de las dimensiones, de la característica que uno quiere investigar. En base a esos indicadores, entonces se elige qué instrumento se va a utilizar para poder generar las evidencias. A partir de estos indicadores estamos pensando en la observación de la realidad. El instrumento tiene que servir para poder recoger datos de la realidad. Y con el instrumento dijimos nosotros que una técnica trabaja. Por ejemplo, si este instrumento es un cuestionario, su técnica sería una encuesta o una entrevista. Bueno, esa es la bisagra, sería la operacionalización de la variable. Luego pasamos entonces a la elaboración de este instrumento. Si es un cuestionario, entonces, en base a los indicadores, vamos a elaborar ese cuestionario.
cada indicador puede generar una pregunta o dos preguntas, no importa eso, ¿verdad? Un indicador sobre un indicador, yo puedo generar una o dos preguntas. En este caso, por ejemplo, acá estoy invitando un indicador, ingresar videoconferencia, entonces esto sería, en este caso sería una lista de chequeo, ¿verdad? Pero en caso de que sea una pregunta, entonces sobre este indicador yo puedo generar dos o tres preguntas, como mejor le parezca, como para que se pueda hacer la observación de la realidad. Esa es la idea. Bueno, entonces se elabora el instrumento y se selecciona la técnica. Se selecciona la técnica. Muchos de ustedes que están investigando auditoría, acerca de auditoría, entonces probablemente su técnica de recolección de datos va a ser análisis documental y la población no va a ser sujeto, sino va a ser objeto. Sería una lista de documentos lo que ustedes van a revisar para poder desarrollar, para poder observar la realidad. Bueno, entonces hay que prestar mucha atención si lo que ustedes quieren investigar se refiere, si su población se refiere a personas o si su población se refiere a documentos. Entonces, en base a eso se selecciona la técnica para recoger datos. Luego de contar con esa técnica de recolección de datos, entonces el siguiente paso, el punto 9, sería aplicar esa técnica y recoger datos. En el caso, entonces, de que sea documentos, se analiza el documento en forma crítica y se generan los datos a partir de esos documentos. Bueno, y una vez que se tienen los datos, se analizan esos datos recolectados. Se analizan esos. ¿Cómo se analizan esos datos? Se analizan a través de estadística o se puede analizar si es un documento, entonces directamente se puede hacer un análisis literario, directamente se interpreta. Bueno, y luego el último punto es la interpretación de los resultados. ¿Cómo se interpretan los resultados? Entonces, una vez que yo tengo los resultados, eso sí significa resultado de la porción de la realidad que se observó, se interpreta esos resultados, se confrontan estos resultados obtenidos en la realidad con los conceptos que se tienen en el marco teórico. Una vez que eso se confrontan, entonces ya se tiene la interpretación. La interpretación viene a ser, entonces, por cada indicador tiene que haber una interpretación. Y esa interpretación viene a ser ya la conclusión para una investigación. Entonces, cada objetivo va a tener su interpretación, indicador por indicador, y esa interpretación ya luego va a formar parte de la conclusión. Y luego de tener la conclusión, en base a lo que se ha observado, entonces ya uno puede hacer la recomendación para que se pueda mejorar las debilidades que tienen esa empresa o lo que yo estoy investigando. Bueno, ese es el contexto completo, el esquema completo de investigación. Estos colores cuadros en colores amarillos es lo que vamos a desarrollar en este mes de enero en las últimas clases. Así que tienen que prestar mucha atención. Esta es la parte de la investigación de campo, elaboración de instrumentos, su validación, selección de técnica, aplicación de técnica, recolección de datos, interpretación. Eso es lo que vamos a estar haciendo en estas próximas clases. Y cada uno de estos yo le voy a estar mostrando. De hecho, entonces con la operacionalización de variables ya viene la selección de instrumentos y la selección de técnicas. Eso cada uno de ustedes tienen que ver, ¿verdad? Si tienen que hacer una encuesta a personas, entonces tienen que ver si va a hacer una encuesta o va a hacer una entrevista. Eso también, la selección de la técnica también depende mucho de las posibilidades que ustedes tienen para hacer entrevista o para hacer directamente una encuesta en línea. Hoy día que tenemos inconvenientes para acercarnos a las personas. Entonces, cada uno decide eso. Esto es lo que vamos a estar desarrollando. En el día de hoy yo le voy a estar mostrando entonces cómo se calcula la muestra para una población numerosa. La población a partir de 500 para arriba se puede considerar que ya se puede hacer el cálculo de la muestra, podemos tomar como una muestra probabilística, pero menos de 500 probablemente nosotros tenemos que tomar, como investigadores, tenemos que tomar la decisión de tomar una muestra no probabilística. La muestra no probabilística significa que no vamos a aplicar ninguna fórmula, que directamente vamos a seleccionar a las personas
cuando hablamos de muestra, estamos hablando de una población de personas, no estamos hablando de documentos. Cuando es documento, directamente se hace una lista de documentos que se va a analizar. Esto, cuando estamos hablando de población, estamos hablando de personas. Bueno, en este caso, hay un ejemplo acá. El título dice: competencias de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, campus de San Lorenzo, para acceso al campo laboral. Entonces, estamos hablando de los egresados y su competencia. Cuando hablamos de competencia, normalmente estamos hablando de habilidades y destrezas. Hablamos más en su experiencia, en lo que sabe hacer. Entonces, si estos egresados están, ¿cuánto es el porcentaje o cuántos son los que ingresan en el campo laboral? El propósito entonces es verificar el acceso laboral de los egresados a través de su competencia. Eso es lo que es su propósito. Entonces, ¿quiénes son? La población se refiere a los egresados. Esa es la población. A los egresados en este periodo 2014-2018. Son 5 años de egresados. Acá tenemos los datos. Tenemos 4.540 en esos 5 años de los egresados. Y se supone que esto tiene un marco muestral. Nosotros tenemos acceso a esos egresados. Se supone que tenemos que tener acceso para poder investigarlos y saber si están trabajando o no están trabajando, ¿verdad? Eso significa este propósito. Entonces, claramente en el título ya se ve el propósito, se ve la población ya directamente. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar en el título. El propósito que busca la investigación y la población, en este caso egresado, de estos años. Bueno, perfecto. ¿Cómo? Cuando es una población, en este caso 4.540, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer una muestra probabilística, de tomar una muestra. La muestra significa que nosotros vamos a tomar una parte de la población. La población se refiere a la población total, en este caso de los egresados. Estamos hablando de la población total, sería 4.540. Esa es la población total, pero como es una población muy numerosa, no vamos a poder llegar a esta cantidad de personas. Entonces, en ese caso es lo que se opta por tomar una muestra, que sería una parte de la población que representa finalmente a la población. Esa es la idea entonces de tomar una muestra. Y hay una fórmula científica que nosotros podemos utilizar para que nuestra investigación justamente se ajuste a lo que es a lo que son las normas científicas. A ver, ¿me están escuchando bien ahí o hay algún inconveniente? ¿Me escuchan bien? A ver si me pueden dar Sí, un profe. Sí, profesor. Estamos entendiendo bien ahí lo que... ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, continúo entonces. Continúo, perfecto. Voy a estar continuando entonces lo que le decía. Bueno, entonces vamos a utilizar esta fórmula, se llama la fórmula de Harvard. Justamente en la Universidad de Harvard se había desarrollado esta fórmula estadística y esto directamente nosotros podemos ingresar nuestros datos y podemos sacar la muestra que sería proporcional a la población. Y para poder desarrollar esta muestra, esta fórmula tiene algunos detalles que vamos a decir ahora. La letra K, por ejemplo, se refiere al tamaño de la muestra. Entonces, K es igual a N mayúscula, que sería el número total de la población, en este caso 4.540. Y N minúscula sería el número total de la muestra. Entonces, K es el tamaño de la muestra, N es el número total de unidades que compone la población, sería 4.540. N sería el número total de las unidades que integra la muestra. Y es una constante, que es el valor promedio cuyo constante es 1. 1, entonces después vamos a ver en la fórmula cómo se utiliza. V corta sería la varianza de la población. Este es un error estándar que se admite dentro de un cálculo. El error que se admite es del 1 al 6%. Sería entonces 0,01 al 0,06
Este es el error admisible que en la fórmula hay que considerar. Yo tengo que decidir cuál es el error admisible que voy a utilizar, de 1 al 6. S cuadrado sería la varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia. Esto trabaja justamente con la constante I, que sería el valor promedio de la variable. Entonces, S sería la varianza. P es predicción o también se denomina como intervalo de confianza. El intervalo de confianza admisible para el cálculo de la muestra sería entre 90 al 99%. 90, 0,9 significa 90%, eso significa de que de 100 casos posibles, 90 son correctos. Ese sería 90. 91, así sucesivamente, 91 de 100 son correctos. Entonces la fórmula es N, que sería el número total de unidades que integra la muestra. Esto sería, la muestra sería N' sobre 1 más N' sobre N, que es la población. N' es igual a S que es la varianza, al cuadrado, y B, que sería el error estándar. La varianza se calcula con el intervalo de confianza, que uno también tiene que tomar la decisión de elegir si es el 90 para arriba, y esta es su fórmula. P, intervalo de confianza, 1 menos intervalo de confianza. Esta es la fórmula. Entonces, yo le estoy diciendo nada más qué significa cada una de estas letras para que ustedes sepan cómo aplicar, y cuando aplican sepan qué significa eso. Es una fórmula directamente estadística. Vamos a hacer el cálculo de una población. Para ello voy a pasar al Excel para que ustedes puedan ver. Voy a pasar esto directamente al Excel. Vamos a calcular para esta población de 4.540 estudiantes, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar directamente la fórmula y a partir de aquí, entonces yo tengo que tomar una decisión de cuánto va a ser mi intervalo de confianza. En este caso, el intervalo de confianza que se va a tomar es 0,9, que es 90%, 0,9 de 100, entonces es 90 de 100 posible. Eso es lo que significa 0,9. Y un error de 0,015, que sería 1,5. El error 0,5 sería 1,5 de error admisible. Bueno, directamente acá ustedes tienen en el Classroom, pueden probar ustedes con diferentes números de población más adelante. Vamos a calcular lo que es N'. La fórmula de N', ustedes ya saben que es el intervalo de confianza, 1 menos P. Entonces, directamente se calcula acá 0,9, que es el intervalo de confianza, aplicando la fórmula por 1 menos P, que sería 90%, ¿verdad? Eso dividido, que es la fórmula B al cuadrado, que es el error estándar, que es 0,015 al cuadrado, me da 400. Entonces, N' es igual a 400, y acá, aplicando la fórmula de N es igual a N', entonces ya tengo N', que sería 400. Ustedes están viendo ahí aplicando la fórmula directamente, 1 más 400 dividido en la población total 4.540. Me da la muestra de 368. Entonces, si yo utilizo un intervalo de confianza de 90% y un error estándar de 1,5, me da la muestra de 368 de una población de 4.540. Es decir, que 368 es la muestra que recomienda esta fórmula para hacer la investigación a estos egresados, que son 4.540, ¿entienden? Eso se representa, la distribución de la muestra se representa de toda la población, es el 8%. El 8% representa la muestra y el 92%, entonces, del 100% de la población. ¿Entienden? Entonces, esto es nada más para mostrarle a ustedes que el 8% representa la muestra. Entonces, más adelante yo le voy a mostrar a ustedes 368 quiénes van a integrar esa muestra. Porque hasta ahora nosotros sabemos la cantidad, pero no sabemos quiénes de los 4.540 quiénes van a integrar. Entonces, ahí una vez que yo tengo la muestra, tengo que aplicar nuevamente un procedimiento
para seleccionar esa muestra, para saber quiénes son los que van a integrar esa muestra. Muy bien, entonces ahora voy a cambiar en el ejercicio número 2, voy a cambiar vamos a decir, voy a cambiar el intervalo de confianza. Hace rato utilicé 90, ahora voy a utilizar 91. Eso significa 91 correcto de 100 posibles, y el error estándar voy a aplicar al 3% de error, que sería 3 de 100. Bueno, entonces aplico directamente la fórmula n', el intervalo de confianza 91, y me sale n' 91. Entonces la muestra, directamente aplico la fórmula de la muestra y me sale 89. ¿Ven la diferencia? Hay muchísima diferencia cuando el error se va cuando la confianza y el error se va modificando, se va aumentando, entonces la muestra resulta en este caso mucho más chica. Cuando la muestra es pequeña, en este caso 89, entonces el error es más grande y hay menos confianza. Bueno, eso es lo que refleja acá 368. Cuando la muestra es mayor, entonces el error puede ser menos. Esa es la idea, esa es la relación. Bueno, en este caso, que yo le mostré a ustedes la variación del intervalo de confianza, entonces hace rato era el 8% representaba la muestra, ahora solamente la muestra representa el 2%. Depende mucho entonces de la aplicación del intervalo de confianza y el error que nosotros elegimos dentro de ese intervalo permitido. Bueno, ¿qué pasa? Lo que ahora vamos a hacer es, vamos a calcular el muestreo. El muestreo significa el procedimiento para la selección de la muestra. Bueno, nosotros tenemos 368 en el primer cálculo, 368, la muestra de una población de 4.500, la población, vamos a copiar la población acá para que no haya duda. La población directamente vamos a copiar acá. Ahí está. La población entonces es 4.540 y la muestra 368. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos es seleccionar estos 368 que vamos a integrar es haciendo directamente un sorteo. Un sorteo, diría, teniendo una lista, el sorteo sería tirar una bola, qué sé yo, y automáticamente cuando sale ese número, ya tomamos de una lista. La lista, nosotros tenemos que tener, habíamos dicho que en el principio que la población tiene que tener un marco muestral. Ese marco muestral significa que nosotros tenemos una lista de esos egresados. Y al hacer el sorteo, entonces el que sale en la lista va a ir formando parte de nuestra muestra. La otra manera de seleccionar esta muestra 368 sería en forma randómica, utilizando directamente la computadora. Utilizando la computadora, aplicamos la fórmula estadística entre 1 y 4.540 y nos va a ir arrojando directamente un número dentro de ese rango del número de 1 al 4.540. Entonces, hasta llegar a 368, a través de una selección randómica directamente en la computadora, yo puedo ir seleccionando estos números y a través de una lista, entonces voy conformando quiénes van a formar parte de esa muestra, 368. Otra de las formas que yo puedo elegir la muestra es a través de un intervalo, selección sistemática de muestra de muestra. Esto significa, tengo una constante, un intervalo, entonces sería, la población sería 4.540, la muestra 368, entonces acá se hace una constante entre la población y la muestra y sale la constante 12. Entonces 12 será el intervalo para la población. Directamente, entonces, lo que se hace acá directamente es, se va sumando el intervalo. Entonces, acá sale directamente, es igual a el intervalo. Entonces, el primero se hace entre
1 y 12. El primero se hace entre 1 y 12, directamente sale el número 9. El número 9 entonces va a ser el número que va a comenzar. El número 9 en la lista va a ser uno de los que va a ser seleccionado y luego directamente se va sumando 12 en 12, ¿verdad? Sería 9 el primer número, luego se le suma esta constante. 9 más 12, 22, más 12, 35 y así sucesivamente hasta llegar al número 368, a la muestra, la cantidad de muestras, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera forma de selección sistemática de muestra a través de intervalos. Muestra a través de intervalos. Bueno, perfecto. A ver, esta muestra puede ser también estratificada, ¿verdad? Es otra forma de seleccionar la muestra. Estos 368 puede ser también para ser más exacto, muchas veces necesitamos estratificar esa muestra. ¿Qué significa eso? Significa que hay 3 carreras en la Facultad de Ciencias Económicas y en contabilidad hay más egresados, en administración hay medianamente y en economía menos egresados. Entonces, lo que se puede hacer también es hacer una muestra estratificada. Por cada estrato elegir la muestra. ¿Qué significa? ¿Cómo se calcula cada estrato? Entonces, también una constante. Esta constante es a través de la muestra dividido la población. Entonces sale una constante, en este caso sale 0,08. Ese 0,08 se multiplica por la cantidad de egresados. En este caso contabilidad tiene 2.450 egresados, entonces la muestra que corresponde a contabilidad es 199. Y así sucesivamente. Se logra entonces por estrato hasta completar 368. Entonces cada estrato, de acuerdo a su cantidad, tiene una cantidad de muestras. Esto es muy recomendable, entonces, para cuando en este caso no tiene uniformidad la cantidad de egresados y se requiere enfocar por estrato. ¿Cómo está representando la muestra? La muestra de 8% está distribuido en 1% para economía, 3% para administración y 4% para contabilidad. Y entonces 8% en total de la población de 100%. Bueno, la muestra, entonces, se recomienda una muestra no probabilística para una población no numerosa. Cuando la población, les dije, entre 100, menos de 100 de una empresa que se está investigando, entonces directamente nosotros vamos a optar por una muestra no probabilística. Eso significa que no vamos a calcular nosotros ninguna fórmula, vamos a aplicar. Vamos a suponer que esta empresa M y B tiene 50 funcionarios. Eso es lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, directamente el muestreo, aplicamos el muestreo, puede ser censal si vamos a investigar a los 50 funcionarios. Puede ser accidental. ¿Accidental qué significa? Accidental significa que vamos a tener la lista y vamos a elegir el 5, el 10, el 15, el 20. Y la cantidad que vamos a investigar, entonces podemos directamente nosotros, de acuerdo a la conveniencia. Por conveniencia, entonces vamos a suponer que nosotros queremos investigar solamente área de tesorería. Entonces vamos a elegir a los 10 que están en tesorería, eso se llama por conveniencia. De los 50 vamos a elegir 10. Bola de nieve significa también, una manera, si es que se requiere, bola de nieve significa que nosotros vamos a entrevistar a una persona, luego le preguntamos quién es otra persona que pudiera conocer lo que estamos investigando y así sucesivamente hasta completar la muestra de 10 o de 15 o de 20. La cantidad de muestra, en el caso de no probabilística, directamente el investigador tiene que elegir de acuerdo a su conveniencia. Sujeto voluntario, en el caso de que haya entre estos 50 voluntarios directamente. En el caso de la aplicación de una vacuna, por ejemplo, como ahora, podría ser una investigación donde directamente se pide voluntario de una cantidad de personas, entonces se presenta voluntario. Eso es de acuerdo a la necesidad. Y puede ser también un muestreo de expertos. ¿Esto qué significa? Si estamos investigando, por ejemplo, solamente necesitamos contadores dentro de la empresa, entonces elegimos solamente a esos expertos, a esos contadores. Y así sucesivamente. Entonces, la muestra no probabilística, normalmente cuando investigamos una o dos empresas nomás y la población no es numerosa, directamente elegimos la cantidad de muestra y el muestreo en esta opción es de acuerdo a la conveniencia.
Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos la fórmula de muestra para una población no numerosa? En este caso, si la población es de 50, nosotros aplicamos la fórmula y prácticamente cuando la población no es numerosa, la población sale, se acerca a la población total. En este caso, nosotros aplicamos la fórmula para una población pequeña y la muestra sale 32 de 50. Sería el 64% sería de la población total. El 64% representa la muestra. Entonces, lo que ocurre cuando nosotros aplicamos esta fórmula a una población pequeña es que se va a acercar a la cantidad de la población. En este caso, el 64% representa a la población. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros estábamos viendo anteriormente 8%, estábamos viendo 2%, 8% representaba a la muestra? En este caso, cuando la población es pequeña, representa el 64% de la muestra. Entonces, normalmente la población pequeña se asume directamente como muestra no probabilística. Esto es lo que ustedes deberían de aplicar. Esto es cuando vamos a investigar, repito nuevamente, cuando vamos a investigar personas. Si nosotros vamos a investigar documentos, si el objeto es gestión, proceso, auditoría, entonces directamente nosotros, nuestra población es objeto y el objeto sería lista de documentos, el objeto sería eh, lista de procedimientos, lista de actividades o lo que sea, de acuerdo a la necesidad que tiene la investigación. Esa es la manera entonces que se encara esta población. Así que para que su muestra en una población numerosa sea científica, entonces hay que aplicarle esta fórmula científica, justamente es lo que hace que la investigación sea científica. Bueno, pregunta acerca de lo que estamos mostrando, población, muestra, muestreo, población no probabilística, no probabilística. ¿Algunas preguntas? Para poder fijar esto, ustedes tienen que tomar luego este archivo Excel y tienen que practicar. Practican con ciertas cantidades, aplican la fórmula para poder aprender. Entonces, estas fórmulas ya están todas ahí en el archivo Excel. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron cómo se calcula la muestra? Sí, o sea, yo creo que cuando vayamos practicando vamos a ir de acuerdo a nuestra actividad. Pero sí, se entendió bastante bien, porque entiendo ¿Entendió? que tenemos que Bueno, definir bien nuestra cantidad de personas o cantidad de muestra como para poder sacar otra vez lo que realmente vamos a hacer el conteo o algo así. así mismo, ustedes tienen que decidir si van a hacer, si la investigación requiere una muestra probabilística, si es que tienen, si van a investigar personas y son numerosas. Y a partir de 100 para abajo, normalmente ya directamente tienen que decidir con una muestra no probabilística y elegir a las personas que conviene para la investigación, las personas que van a suministrar informaciones para la investigación. Directamente se puede decidir eso, ¿verdad? Entonces, estas son opciones que ustedes tienen que manejar para poder. Esto es la última parte de la metodología, o sea que esto forma parte de la metodología, la población, la muestra, el muestreo. Entonces, cuando ustedes me ponen una muestra, una población, me tiene que hablar de acuerdo al propósito de la población completa. Si, por ejemplo, ustedes hablan de los contadores agremiados en el Paraguay, tienen que saber ustedes que la población es la población completa. Y luego, a partir de esa población, ustedes pueden calcular la muestra. La muestra, entonces, en ese caso, si la población es numerosa, conviene hacer una muestra probabilística y respetar esa muestra. Y si no directamente, entonces cuando están investigando, si es un estudio de caso de una sola empresa, de una organización que no tiene muchas personas, tiene 30, tiene 50 personas, entonces directamente pueden optar por la muestra no probabilística. ¿Alguna pregunta más? A ver, aparte de Patricia, ¿quién va a hablar? ¿Quién se anima a hablar acá? No.
No están conversando acá la gente, ¿eh? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Profe, Sí, Héctor. consulta. Sí. Menos de 100 personas ya usted sugiere que sea una muestra no probabilística, ¿verdad? Exactamente, si la mayoría de ustedes están haciendo un estudio de caso y el caso se relaciona con una empresa, se relaciona con una organización y normalmente las personas, la cantidad de personas que hay en esa empresa, si es menos de 100, entonces se puede optar directamente por la muestra no probabilística. Esa es la recomendación. Ahora, si son 300 personas, si son 400, 500, ya se puede aplicar la fórmula y tener la muestra científica. Esa es la recomendación. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas maneras, ahí queda la grabación. Si ustedes tienen dudas, también pueden ingresar ahí en el aula y pueden bajar ese archivo y el archivo contiene directamente la fórmula. Aquellos que tienen mi libro también tiene ahí paso a paso la aplicación de esa fórmula. Tienen que tener en cuenta que ustedes no pueden pasar en la parte de metodología, la parte de población, muestra, muestreo. Si es una población objeto, tiene que aclarar también que la población es objeto y que se refiere a documentos. Y su muestra, entonces en ese caso no necesitan muestra. Directamente van a tener una lista de documentos, o si se refiere a proceso, una lista de procedimientos, o si se refiere a actividades, una lista de actividades, qué sé yo. Depende de lo que necesitan verificar en la investigación. Pero siempre hay que pasar la parte de población, muestra, muestreo dentro de lo que es metodología. No pueden dejar de mencionar esa parte, por más de que sea muestra no probabilística, y la muestra no probabilística también tiene su muestreo, la forma de seleccionar esa muestra. A ver, ¿algo más? A partir de la próxima clase, entonces ya vamos a entrar directamente a lo que sería este esquema. Vamos a mostrar cómo elaborar un instrumento. Cómo elaborar un instrumento para la recolección de datos. Entonces vamos a pasar al punto 7, la próxima clase, la siguiente clase. Entonces sería 8 con el 9. ¿Por qué? Porque la selección de la técnica directamente trabaja ya con el instrumento. Una vez que yo tengo el instrumento, ya tengo que tener la técnica también, ¿verdad? Luego se aplica eso y se recogen los datos, luego se analiza y se interpreta. Esas son las cosas que vamos a ir dando en esta parte, que es muy importante. Ustedes tienen que saber entonces cómo ir aplicando estos conceptos a su propia investigación. Entonces las próximas clases son muy importantes para poder llevar adelante su propia investigación. Bueno, y yo no me estoy yendo a la facultad en este tiempo, estoy de vacaciones todo este mes de enero, porque en posgrado tenemos feria, no tenemos luego clases, tampoco tenemos actividad en posgrado, así que si es muy urgente, con alguno de ustedes podemos ver si hacemos alguna reunión a través de Meet, pero no le garantizo mucho tiempo, porque también estoy haciendo cosas durante mis vacaciones y no es que masivamente no le puedo atender. Así que tal vez si hay mucha urgencia, vamos a calendarizar con alguno de los grupos, tal vez esas tardes que no tengo clase y si tengo libre, entonces voy a ir. Entonces me avisan, me piden una reunión si es que es necesario y vamos a ir viendo a través de un calendario que voy a tener acá a mano para ver si podemos atender sus preguntas, pero no le garantizo muy rápido, muy pronto. Así que vean ustedes en este mes de enero trabajar con su investigación, llevar adelante. Ustedes ya tienen muchísimas informaciones, muchísimo conocimiento y al volver allá a febrero, entonces le vamos a atender otra vez en forma, vamos a decir, más masiva, así como habíamos hecho en el inicio, para que puedan ustedes terminar su trabajo. Porque para el examen final
ustedes tienen que presentar el borrador completo de su trabajo. Así que no hay más excusa de que no tuvo tiempo y nada de eso, nada de eso. Tienen que presentar, el examen final consiste en presentar impreso el borrador completo de su trabajo. Así que también les quiero recordar que algunos de ustedes presentan su tarea y no me ponen la lista de su componente. Entonces, yo les pediría que cuando presenta cualquier tarea, pongan la lista de su componente, porque muchos cambian de grupo, muchos así están, hasta ahora están todavía así, entonces yo no puedo saber quiénes son los que forman parte de ese grupo. Así que le pediría eso en la tarea grupales. La tarea individual como foro, entonces no hay ningún problema. Directamente ya está asociado con su nombre ahí en la plataforma. Así que eso nada más le pediría. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay nada más preguntas, entonces queda esta grabación y les pediría que practiquen y que repasen esto. Esto también va a formar parte de la segunda parcial, así que tienen que saber hacer, tienen que saber calcular. Yo le voy a estar pidiendo alguna de estas preguntas, algunos de estos cálculos en su segunda parcial. No es solamente que si su investigación no requiere calcular muestra, no es que tienen que despreocuparse, sino yo en el examen le voy a pedir, por eso tienen que saber también. Así que, si no hay nada más, entonces nos vamos a despedir y Dios mediante nos veremos el próximo lunes. ¿Está bien? ¿O hay alguna pregunta más? Dale, profe, no, está todo claro. Muchas Está gracias. todo, está todo claro para vos y para tus compañeros, compañeras. ¿Está todo claro? Genial, profe, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, dale, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Pongan ahí su asistencia, no se olviden también de eso.